La paz de Dios, queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos a Buenas Nuevas. Compartimos un programa más lleno, como siempre, de buenas noticias para su vida, para su corazón, para nuestra vida, ¿verdad? Hoy quiero compartir con ustedes. He titulado el tema del día de hoy, Rescatando lo Perdido. Y nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículo del 1 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando toda la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por ahí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Amén. Mire, qué hermoso relato, qué hermosa historia que encontramos en este Evangelio de San Lucas. Y vamos a hablar solo un poquito de historia, ¿verdad? Jericó dice que fue una de las primeras ciudades del mundo. Y según la historia se remonta hasta aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo, según la historia. Pero también la Biblia la menciona como la antigua ciudad de Jericó. En numerosas ocasiones es mencionada como en la parábola del buen samaritano y como la que hemos leído hoy. Además, según la tradición judeocristiana, los judíos exiliados de Egipto, recuerdan la historia, esperaron, dice, durante 40 años a las puertas de la ciudad para finalmente cruzar Jericó y llegar a la tierra prometida. Una historia muy hermosa que encontramos en el Antiguo Testamento. Jericó, dice Jericó, acerca de este sonido, dice, significa en hebreo escuchar. De igual forma, en árabe, arija, acerca de ese sonido, dice que significa para ellos escuchar. Mire qué hermoso nombre, ¿verdad? Es una ciudad palestina, capital de la gobernación de Jericó en el estado de Palestina. Y está, dice, en el Valle del Jordán, al este de Jerusalén y al oeste del río Jordán. ¿Por qué les cuento estos datos o por qué saqué esta parte de historia? Porque podemos entonces imaginarnos el lugar donde Jesús o el lugar que Jesús cruzó. Era una ciudad pequeña porque dice que solo tiene un área de 59 kilómetros cuadrados. Y hasta el 2021 la población era más o menos de 22.290 habitantes. Esos son los datos que da la historia de esta pequeña ciudad tan antigua llamada Jericó. Y que nosotros los creyentes, los cristianos, la hemos mencionado, incluso en la renovación carismática, quizás otros movimientos también, se ha hecho un retiro sobre los muros de Jericó, que es una dinámica muy hermosa, porque es sacada justamente lo que les mencionaba. Esta historia donde el pueblo de Israel estuvo, decía ahí, 40 años para luego cruzar. Después de Jericó, pues estaba la tierra prometida. Y es una historia bonita sobre esta ciudad. Me llama mucho la atención y que quiero compartir con ustedes es todos los detalles que Lucas, el evangelista, apunta y detalladamente. Y entonces vamos a hacer de esta lectura un bonito banquete, donde ustedes y yo vamos a disfrutar al máximo. Vea cómo dice:
nos inicia contando lo que le decía, que atravesó la ciudad. Era lo cotidiano de Jesús, era lo que él quizás a diario hacía. Después de su bautismo y después de que recibió su bautizo, pues él comienza la vida pública. Y es lo que quizás diariamente hacía: caminar, cruzar de un pueblo a otro, ir y llevar la buena noticia. Eso era lo que Jesús hacía quizás a diario. Yo me imagino que Jesús tampoco tenía una agenda definida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras caminaba sucedían grandes acontecimientos. Lo hemos leído, ¿verdad? Que iba Jesús y que aquella mujer comenzó a gritar, que aquel hombre decía: Jesús, hijo de David, que una mujer abrió paso por el gentío y fue a tocar el manto de Jesús. Bueno, por eso les digo cómo nosotros encontramos en todas esas caminatas del Señor, en todo eso que a diario hacía. Quizás sucedían grandes milagros, eran grandes acontecimientos. Ahí pasaban curaciones, muchos llamados, ¿verdad? Porque muchos se acercaban al Señor, muchos le seguían a ese grupo, cada día se agregaban más. Y también sucedían encuentros, ¿verdad? Encuentros maravillosos donde las personas dejaban su vida antigua, su camino antiguo, y se convertían y seguían al Señor. Y entonces, en ese caminar, en ese viaje, en esa caminata que yo le llamo, cruzando Jericó, esta ciudad, sucede algo maravilloso, lo que acabamos de leer. Y yo digo, ha caído un pez gordo, ¿verdad? Cayó un tiburón. ¿Por qué? No porque era grandote, porque ya leíamos, ¿verdad? Que Zaqueo era de pequeña estatura, nos cuenta el evangelista. Lo digo que cayó un pez grande porque por su estilo de vida que tenía y sobre todo por su trabajo, ¿verdad? Por su trabajo. Entonces parece contrariedad lo que estoy diciendo. Su persona era muy conocida en la sociedad, porque él, dice la palabra, que era cobrador de impuestos. O sea, era conocido por su trabajo, trabajaba, podemos decir, en el Estado, pues sí. También era porque estas personas no eran bien vistas o no eran queridas por la sociedad. Era un cobrador de impuestos, le decía, y eran considerados injustos. Casi eran considerados como extorsionadores, ¿sí? Sí, porque cobraban o ponían cargas bastante grandes, bastante pesadas al pueblo y vea que ellos se quedaban con gran parte de eso. Entonces, por eso eran mal vistos, le decía, en la sociedad. Para la ley judía no se le podía decir nada, no se les podía decir la verdad. Así, usted no le podía gritar en su cara: ladrones, no podía decir fuera. No podía decir, la ley no lo permitía. Mire, pero se les consideraba, religiosamente se les consideraba impuros. Y por ende la familia también. Y ya vamos a ver más adelante qué sucede, ¿verdad? Entonces, Zaqueo era de una familia, o más bien él era una persona o considerada una persona impura, ¿verdad? Saqueador, ¿será que ahí viene saqueo? No, ¿verdad? Quizás no, más bien saqueo, según en griego, saqueo significa inocente, algo así significa puro, inocente. Entonces no viene de saquear la palabra o el nombre de Zaqueo. Vamos a irnos al versículo 3. Intentaba ver a Jesús. Y aquí también encontramos una enseñanza interesante. Intentaba verlo, pretendía, procuraba, mire, ver a Jesús. Estaba él, digamos, interesado en conocerlo más de cerca. Desde luego, él había oído hablar del Señor, había oído escuchar decir de quién era Jesús, qué hacía ese Señor, ese tal Jesús. Y entonces él se interesó y pretendió conocerlo más de cerca. ¿Verdad?
Hay algo muy bonito acá que yo meditaba en esta palabra y decía cuántas veces nosotros creemos en un dicho que la intención vale, que la intención cuenta. Usted lo ha dicho, ¿verdad? Ah, no, pues con solo la intención, gracias, con solo la intención es válido. Y pues sí, fíjense que algo sucede con esa pretensión de Zaqueo, con esa intención de él de conocer al Señor. Mire, yo creo que desde allí, desde ese momento, ya está haciendo historia él. Desde ese momento ya está cambiando en la vida de este hombre, desde esa intención de querer conocer al Señor. Muchas veces nosotros quizás hemos intentado, tenemos la intención, ¿verdad? Intento acercarme al Señor. Aquí queriendo buscar de Él, aquí queriendo reconciliarme con Él, aquí queriendo acercarme más a Él. Es bonito cuando intentamos, cuando pretendemos, pero más que no se quede solo en la intención, sino que también vayamos más allá. Mire, el Señor es tan maravilloso que con solo la intención, yo he sido testigo de eso, que hay un buen deseo de mí y ni siquiera lo he cumplido, ni siquiera he hecho las cosas buenas que deseo hacer y ya recibo la bendición. Eso es maravilloso, hermanos, como el Señor, solo tú intentas y ya hay un resultado, ya hay algo que está haciendo en el corazón del Señor para ti. Qué hermoso. Pero vamos a continuar después de una breve pausa. No nos cambie. Gracias por esperar, hermanos, y continuamos con este tema, esta historia acerca de este que era cobrador de impuestos y que vamos por esa parte hermosa donde él pretende encontrarse con el Señor o conocerlo de él. Y le decía que ya con solo la intención cuenta, porque el Señor es tan maravilloso que Él está atento a lo que nosotros estamos pensando y deseando y queriendo hacer. Pero este hombre fue más allá. Fíjese qué interesante. Él tenía, no es un defecto la estatura, ¿verdad? Pero tenía en ese momento, su estatura ocasionaba un obstáculo. Quizás en otras ocasiones es bueno ser chaparrito, ¿verdad? Pero en ese momento su estatura le fue un poco de obstáculo para conocer al maestro, porque había mucha gente. Pero lo que quiero resaltar es que dice la palabra de Dios que él corrió. Y vea esto. Encontró o buscó una estrategia. Buscó una estrategia para buscar el maestro. Mire qué bonito esto, porque a veces nosotros nos quedamos allá en la intención, que es válida, les decía, sí, pero debemos de ir más allá, no quedarnos allí con la intención. Es que yo no pude. Es que yo no puedo, ni modo, ni modo. Yo tenía la buena intención, pero no se pudo, pues se vino la lluvia. ¿Y cómo voy a ir? ¿Verdad? Y cualquier obstáculo nosotros nos bloquea y nos quedamos ahí. Más sin embargo, hoy vamos a aprender lo que hizo Zaqueo. Dice la palabra de Dios que él corrió. Él corrió. Esa es una estrategia importante en ese momento. ¿Corrió para dónde? ¿Cómo lo veo? Yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo a como dé lugar. Yo tengo que llegar como dé lugar. Porque vea, cuando a veces uno tiene el compromiso, hacemos lo imposible por llegar y llegamos. Pero cuando no hay mucho interés, nos quedamos fácilmente acomodados, ¿cierto? Entonces, este hombre pequeñito de estatura, buscó una estrategia y dice la palabra, corrió y a él no le importó.
¿Ve? A veces nosotros hoy estamos bien acomodados y seguimos viendo los templos vacíos porque la excusa del dichoso virus, ¿cierto? Estamos diciendo, no, pero es que sigue la pandemia. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a ir a misa? ¿Cómo ir al grupo? ¿Cómo voy a ir al retiro que están invitando? Si seguimos en pandemia. Entonces nos hemos escudado ahí. Hay que buscar la estrategia. La estrategia es sencilla, la que ya la sabemos, ¿verdad? Contra el virus, ¿qué? Gel, listo el gel, listo el tapabocas, ¿y qué más? Y distanciamiento, y nos vamos. Entonces, ahí, ¿cuál es la estrategia? Tú tienes que buscar una estrategia. ¿Para qué? Para ver al Maestro, para encontrarnos con el Señor. Mire qué hermoso esto. Este hombre, dice la palabra de Dios, que él corrió. Eso es acelerar el paso. Se apresuró. San Pablo dice, no lo pienses 2 veces para hacer el bien. Apresúrate, adelántate al amor, adelántate a hacer el bien, adelántate a servir, adelántate a encontrarte con el Maestro. Sé tú el que estás en la primera fila, adelántate a estar ahí ante Jesús sacramentado, adelántate, sé tú el primero en llegar a la Eucaristía, que no inicie la Eucaristía y tú que llegas allá apenado y llegas por último o ya terminando de la lectura del Evangelio. No, adelántate. Este hombre aceleró el paso, este hombre se apresuró, este hombre se dio prisa. ¿Quién? Un cobrador de impuestos, un hombre mal visto. Y vea qué bonita intención. No hay tiempo que perder. No hay tiempo, esto es urgente. Buscar al Señor tiene que ser ahora, queridos hermanos, queridas hermanas. Buscar de Dios tiene que ser hoy. Fíjese que encontramos también un salmo que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Nos apasiona decir, Señor, apresúrate a socorrerme. Ven pronto a mi auxilio. Nos encanta ese salmo y lo pedimos sobre todo en momentos de angustia, cuando viene la tempestad. Pedro dijo, y no te importa que nos ahoguemos, no te importa que nos perdamos en este mar, en medio de esta tempestad, qué sé yo, lo que estaba pasando era tremendo, no te importa, el Señor se despertó, el Señor viene pronto en nuestro auxilio. Pues ¿qué pasa? Corra usted también. Aceleremos nuestro paso para encontrarnos con el Señor. No hay tiempo que perder. Respondamos de la misma manera a la Eucaristía. Respondamos de la misma manera a la asamblea de adoración y alabanza al Señor. Respondamos de la misma manera como Él nos hace ante Jesús sacramentado, ante esas audiencias eucarísticas. Respondamos de la misma manera, dándonos prisa, quitando el obstáculo, corriendo, subiendo. Vea, para encontrarse con el Señor hay que subir, hay que vencer el obstáculo, hay que darnos prisa. Y eso es lo que hizo este señor, este hombre. Zaqueo se subió a un árbol, solucionó, venció el obstáculo de aquel momento. Mire, yo no sé cuál es el obstáculo que usted tiene en este momento. Yo no sé por qué ha dejado de ir, yo no sé por qué no quiere ir, yo no sé por qué está desanimado, yo no sé cuál es la excusa que usted está poniendo para encontrarse con el Señor, para conocer más de Él. Zaqueo quizás ya lo había visto, Zaqueo quizás había escuchado mucho de Él, pero quería estar cerca de Él. Quería encontrarse con Él. Mire qué bonito, una vez vencido todo, estaba listo el lugar, en el lugar exacto, en el lugar correcto, en el momento preciso, en el momento que el Señor también había preparado. Él había cruzado la ciudad y pasa esto. Mire, dice la palabra de Dios, Jesús al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, mire, ¿qué es levantar los ojos? Lo vio, lo miró. Si Zaqueo hubiese estado ahí entre la multitud, en medio del gentío que dice la palabra, Jesús no lo hubiese visto, pero él venció el obstáculo y fue. El milagro se da cuando tú y yo ponemos de nuestra parte. Cuando usted y yo podemos levantarnos, correr, subir a lo alto, vencer todo, ahí el Señor nos mirará. Ahí el Señor también levantará su vista y nos mirará. Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Date prisa y baja. Vea, se dio prisa en subir.
Se dio prisa en buscar un lugar especial para encontrarse con el maestro, pero hay un momento de encuentro. Ahora date prisa, baja, baja. Baja, humíllate, baja de donde te has subido, baja de ahí, porque para encontrarse conmigo tienes que bajar y dejar todo. Tienes que encontrarte de una manera limpia, de una manera o con un corazón reconciliado. Algo pasó ahí. Hoy me quedo en tu casa. Mire, el deseo de Zaqueo de encontrarse con el Señor se dio cuenta. El que venció el obstáculo de su pequeñez, Jesús se dio cuenta. El que él correr, esta acción que hizo Zaqueo, Jesús se dio cuenta. Y Jesús toma en cuenta todo eso y por eso le dice, hoy me quedo en tu casa. Es necesario, es importante. Tú lo necesitas. Yo ahora estoy viendo tu necesidad. Eso dirá el Señor. Yo ahora estoy viendo que tu gran vacío. Ahora yo estoy viendo que tú me necesitas y yo voy a entrar en ti. Ahora veo que hay un corazón sencillo en ti. Ahora veo que hay un interés en ti en buscarme. Y entonces yo me quedo en tu casa. Mire, Él se dio prisa en bajar y lo recibió, dice la palabra de Dios. Lo que leímos, muy contento. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Él se llenó de gozo, se llenó de alegría. Qué hermoso este encuentro que se dio en ese lugar, en esa casa. Vea, se llenó de felicidad porque Jesús es la alegría plena, porque Jesús es el gozo. Es el gozo, es la felicidad que nosotros necesitamos. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Mire, siempre habrá personas por ahí criticando. Ay, si este no va a cambiar, mírenlo en la iglesia. Y si supiera el padre cómo es, si supiera el hermanito coordinador cómo es. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo a esto. Yo quiero que te quedes con esto hermoso. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, pues también este es hijo de Abraham. Mire, hoy ha llegado la salvación. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo se dio este encuentro? Usted vio, vaya leyendo todo eso también. Se dio paso a paso. Se dio paso a paso. Primero venciendo los obstáculos, deseando conocer al Señor, venciendo los obstáculos, venciendo la adversidad y luego reconciliándose. Luego Zaqueo dijo que devolvería. No solo quiero, es así como decir, no solo quiero seguirte, no solo quiero dejar lo malo que he hecho, ahora quiero hacer el bien. No solo quiero corregirme, ahora ¿qué debo hacer para seguirte? En otras palabras, así mismo, vea, dice, a quien yo le he robado, a quien yo le he hecho daño, yo le restituyo 4 veces lo que yo le he quitado. Le quité 50 pesos, le daré 200 pesos, le quité 1,000 pesos, le daré 4,000 pesos, le daré 4 veces más lo que le haya quitado. Alabado sea el Señor. Qué hermoso esto. Esta persona no solo deja el mal camino, comienza una vida nueva en Cristo. Quédate con este hermoso mensaje. ¿Qué pasó? Cuando te reconcilias, cuando perdonas, cuando pides perdón, cuando llevas la paz, cuando te llenas de paz, de la paz del Señor y la llevas a otro. Mira, sucede algo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Cuando dejas ese hombre viejo, esa mujer vieja, cuando dejas ese personaje que quizás hasta hace daño, cuando dejas y tu actitud es seguir al Maestro, ese día, ese momento, este momento, llega la salvación a tu casa. No la dejes ir, quédate, abraza ese camino en Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos, el Señor les ama.